Buenas noches, pues bienvenidos una vez más, bienvenidos a esta transmisión, a este canal. El día de hoy nos están viendo o nos estamos viendo por Facebook, por YouTube también. Eh, bueno, para la facilidad de que de cualquier plataforma puedan entrar, por si no pueden entrar en alguna, ¿sale? Eh, y bueno, pues en lo que van entrando las demás personas, solamente quiero explicarles eh, que en esta ocasión y una vez anterior eh, se hizo que grabamos la transmisión o grabamos como tal la prédica y la alabanza de formas separadas por cuestiones de distancia. Entonces, pues no es como cuando estamos con el pastor que solamente giramos la cámara o la reacomodamos y listo, sino que en esta ocasión, pues el hermano que comparte la palabra, pues no está. Pero bueno, solamente es una manera de poder hacerlo, ¿sale? De todas formas, seguimos conectados y aunque tal vez no esté completamente en vivo, ustedes pueden comentar sus preguntas o pueden mandar saludos, no hay ningún problema, los vamos a estar contestando, ¿sale? Entonces, pero la idea de esto es que no se quede vacío, ¿sale? Que no se quede completamente sin nada la transmisión. Entonces, pues, ¿qué les parece si pues nos damos unos momentos para adorar al Señor, para cantarle y posteriormente pues escuchamos la palabra, ¿sale? Entonces, pues, si ya estás ahí en tu lugar, si ya estás listo, quiero invitarte a que te pongas de pie y que hagamos una oración, ¿sale? Señor Jesús, Padre nuestro, muchas gracias por tanto amor, muchas gracias por tu misericordia, gracias porque nos mantienes, Señor, y nos sostienes día a día, Señor, aún en estos tiempos complicados, aún en estos tiempos difíciles. Señor Jesús, te agradecemos tu amor y te agradecemos tu misericordia, te agradecemos, Padre, que estés al pendiente de nosotros, Señor, aun cuando nosotros te fallamos, aun cuando nosotros no somos perfectos y cometemos tal vez error tras error, Padre, aún así, Señor, te agradecemos, Padre, tu amor y te agradecemos que estés con nosotros, Señor Jesús. Queremos pedirte, Padre, que tu presencia esté aquí, no solamente en este momento en el que estamos grabando, sino que esté, Señor, en cada hogar en el que en este momento nos están viendo. Padre Celestial, que tu presencia, Señor Jesús, no se limite solamente a un lugar, sino que se puede extender, Señor Jesús, por los diferentes lugares, en diferentes colonias, en diferentes alcaldías, incluso en diferentes estados, Padre Celestial, que tu presencia pueda estar presente, Señor Jesús, en este momento en cada uno de los que nos están viendo, Padre Celestial. Y Padre, queremos pedirte que tu Espíritu Santo tome el control y que podamos sentir un espíritu de libertad para poder adorarte y poder alabarte, Señor. Padre, toma este tiempo en tus manos. Muévete, Señor Jesús. Espíritu Santo, te pedimos que te muevas con libertad, que te muevas con libertad en cada hogar, Padre. Te lo pedimos y, Señor Jesús, toma este tiempo de alabanza y toma este tiempo, Señor Jesús, en el que nos estamos congregando para ti, Jesús. Muchas gracias, Padre. Te glorificamos y te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es
vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, oh, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Apocalipsis 7 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y aclamaban a gran voz diciendo: la salvación
pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Bueno, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. De nuevo aquí andamos con la enorme bendición de poder predicarles una palabra. Antes que nada les mando un saludo a todos los hermanos que están conectados en este momento. Dios les bendiga y que su enorme presencia esté con ustedes. Y quiero mandar un saludo especial a mi pastora, que es la pastora
Lulu Sánchez, pastora, le envío un saludo enorme, un abrazo enorme. Sé que su salud va a verse beneficiada poderosamente de manera sobrenatural por el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo, yo lo creo y lo declaro. Y bueno, a todos los hermanos de las iglesias de Cristo liberando a los cautivos, un saludo enorme y esperemos que esta predicación sea pues el camino o la base para que lleven a cabo una disciplina espiritual fuerte con respecto a la guerra espiritual, también a la cercanía que tenemos con Dios, a nuestra relación, para mejorar nuestra relación con Dios y a someter nuestro componente carnal hacia Dios. Entonces ya creo que con estas indicaciones y características ya van sabiendo de qué tema me estoy refiriendo. Pero antes de todo y después de todo, vamos a poner y a disponer este tiempo en las manos de Dios. Entonces inclinamos nuestra cabeza y si te puedes levantar sería de enorme bendición, ¿sale? Entonces, Padre Santo, bendito Dios, te doy gracias porque de nuevo me has escogido como siervo tuyo para predicar esta palabra, este tema, que es una base para poder hacer libre a la gente, determinando una guerra espiritual adecuada para poder exaltar tu nombre con estas bases. Te pido también, Padre Santo, que todos los hermanos que están escuchando, todas las personas que escuchan este tema, esta predicación, Señor, sea de bendición para su vida, que sea entendimiento y sea aplicación en su corazón, y te pido que entre como espada a lo más profundo de su ser, hasta los tuétanos, para que quede ahí cimentada y se lleve a cabo también, Padre Santo, esta explosión tan enorme de lo que determina lo que es el ayuno. Padre Santo, te pido, Padre, que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que comprendamos la sabiduría de este tema, y te pido, Señor, que tomes control de mi vida, de mi ser, y establezcas tú ese conocimiento a través de mi lengua, que sea tu Santo Espíritu el que tome control de mi mente para que podamos entender y endulzarnos el ser, sabiendo lo que es agradable a ti, un sacrificio agradable para ti, Padre Santo, te lo pido. Y todo espíritu de distracción, todo espíritu que él quiera quitar esta tensión de ti, lo enviamos cautivo a la obediencia de tu Hijo Jesucristo, mi Señor, y protegidos somos con tu sangre preciosa, mi Señor, para impedir todo ataque en este conocimiento de esta palabra tan fuerte que es para nosotros en guerra espiritual. Te lo pido, Padre Santo, te lo pido, mi Señor, en el nombre que está por encima de todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, como ya lo pudieron ver, el tema es correspondiente al ayuno. Y bueno, el tema ya como tal y enfocado es ¿sale? Un ayuno espiritual de sacrificio grato a Dios. Ese es el tema. Entonces, como ya hemos venido haciendo las diferentes predicaciones y los diferentes estudios bíblicos, vamos a ir determinando palabra por palabra para que se dé el entendimiento de este tema, ¿no? Entonces, vamos a poner como primera instancia el término que es ayuno, ¿no? ¿Qué es el ayuno? En cualquier componente de diccionario y de literatura convencional, determinamos el ayuno como la privación voluntaria de cualquier alimento, de manera total o parcial, y es también de suministro de líquidos como la bebida por un periodo de tiempo determinado. Entonces podemos ver que el ayuno, en términos generales, en conocimiento secular, es la privación de cualquier elemento del grupo del grupo de los alimentos, incluyendo los líquidos, por un determinado tiempo, por un determinado lapso. Entonces, ahora la siguiente
El siguiente concepto es el de sacrificio. ¿Qué es sacrificio? Sacrificio viene de la lengua latina, viene del latín, que es sacrificium, y que se trata de un homenaje o una ofrenda que se le realiza a una divinidad. Y este sacrificio incluye el dar muerte a un hombre o un animal, ¿no? Nosotros lo determinamos y lo asociamos a la muerte de nuestro componente carnal, no tanto a la muerte de un individuo. Y bueno, ahora vamos a basarnos en lo que es el ayuno como tal, el ayuno para nosotros los que somos cristianos y los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que es el ayuno espiritual. El ayuno espiritual no es una costumbre, no es un elemento de imposición o de obligación, sino más que nada una disciplina espiritual la cual por su mismo hecho fortalece nuestro espíritu y nuestra relación y nuestra comunión y nuestra intimidad con Dios, teniendo como objetivo la negación de nuestro componente carnal, de nuestro cuerpo. Al negar nuestro componente carnal, nos sometemos a la voluntad de Dios y nos sometemos a toda obediencia con Dios, ¿sale? Y eso lo hacemos de manera voluntaria. No se nos es impuesto, como lo manejaba anteriormente. Y bueno, como prioridad del ayuno espiritual tiene que ver con nuestra relación con Dios. De ahí tenemos también la división etimológica con un componente griego de la palabra ayuno, que es la palabra griega nesteia, para los que apuntan, y se escribe N-E-S-T-E y latina A, la cual tiene como significado la abstinencia, carencia de alimento y o comida, y también son sinónimos de escasez o falta. Y bueno, de la palabra ayuno también se deriva un complemento de palabras que son dos, que es nesteia, que es la que manejé anteriormente, y la de estío. Estío se escribe E-S-T-H-I-O. Estas dos entran en conjunto para la definición también de ayuno, que tiene que ver con el significado de nesteia, que es negativo o privativo de, y estío, que significa comer o devorar. Entonces, si unimos las palabras nesteia y estío, es nesteia, que es la negación o la privación, y estío, que es comer o devorar. Entonces, ahí lo asociamos y es la negación de comer o devorar. Y bueno, también tiene relación con otra característica de otra palabra griega, que es nistis, que es N-E-S-T-I-S, que significa no comer o abstenerse. Son esas tres como base, ¿sale? Y bueno, ya de manera más aterrizada a nuestro componente espiritual, vemos que la definición de ayuno espiritual tiene que ver con abstenerse voluntariamente de un elemento de grupo alimentario o de algún elemento o nutriente, con el propósito de buscar a Dios, de intimar con Dios. Y bueno, esta negación va más allá de un componente alimentario, de un componente de comida, porque también entran los componentes que tienen que ver con la negación de cualquier elemento, cualquier cosa que satisfaga nuestra necesidad humana o nuestro componente humano, que es nuestra carne, con el propósito de ofrendarlo a Dios, de hacerle un sacrificio grato a Dios. Y no solo es la negación del componente alimentario como la carne, sino también es de la negación de un componente de recreación, de un componente de cualquier tipo de deleite, ¿sale? Lo vamos a ir desglosando más adelante. Y bueno, vamos a hacer una etapa de divisiones de cómo se ha hecho el ayuno en el Antiguo Testamento, quienes lo han hecho, y en el Antiguo y el ayuno del Nuevo Testamento. Entonces, como podemos ver, ahora vamos al Antiguo Testamento, que tiene que ver con Moisés, ¿no? Sabemos que Moisés ayunó 40 días y 40 noches cuando subió al monte Sinai a recibir las tablas de los mandamientos que determinó por voz de nuestro
de nuestro amado Dios. Y bueno, eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 34, versículo 28, que dice la sagrada palabra de Dios. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, como podemos ver, es un ayuno de manera total, no comió carne ni bebió agua. Y esas son las características del ayuno de Moisés. Y bueno, tenemos también el ayuno que hizo el rey David, porque sabemos todos los componentes que tuvo al relacionarse con Betsabé, que fue una mujer adúltera, que tuvo un hijo y su hijo estaba enfermo. Entonces, esto lo podemos ver en el libro de segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 20. Y bueno, dice la palabra de Dios. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y levantándose, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos. Entonces seguimos con todos los versículos que terminan hasta que David se dio enterado, levantó el ayuno y pidió que le pusieran pan y comió, ¿no? Entonces podemos ver que la finalidad de este ayuno hay que irlo desmenuzando, hay que irlo poniendo un poquito de atención para que vayan viendo cuáles son los objetivos del ayuno, ¿sale? Entonces aquí fue por una enfermedad, ¿sale? Y bueno, Daniel, creo que Daniel es en quien más nos hemos basado, ¿no? Para determinar, por ejemplo, en las últimas épocas hemos hecho el ayuno de Daniel. Y bueno, él describe un ayuno de manera parcial, no es como por ejemplo el de Moisés, que es quita alimento y quita bebida. Aquí permite comer algunos alimentos. Y bueno, este ayuno fue practicado por Daniel y sus 3 amigos, y ellos comieron este tipo de legumbres, tomaron agua, bebieron agua, para ser comparados con otros jóvenes en su fortaleza y en su vigor. Y ahí vemos que ellos mismos, bueno, Daniel y sus amigos rechazaron alimentos que eran considerados impuros, que fueron impuestos por el rey Nabucodonosor. Y eso lo podemos ver en el libro de Daniel, en el capítulo 1, versículo 8 al 16, que dice la sagrada palabra de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres de comer y agua de beber. Te ruego, ese es el 12, y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ello en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Entonces podemos ver que es un ayuno parcial, donde comían legumbres y bebían agua, ¿no? Y bueno, también podemos verlo en el libro de Esther, que Esther ayunó 3 días para salvar a su pueblo, ¿no? Como lo sabemos, la historia determina para que no fueran matados su pueblo,
por órdenes del rey, ¿sale? Y eso lo podemos ver en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, que dice la sagrada palabra de Dios: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces podemos ver que aquí también se proclama un ayuno de no comida y no bebida, ¿sale? Y bueno, ahí podemos ver el componente de por qué se ayuna, ¿sale? Y bueno, el ayuno en el Nuevo Testamento podemos ver que es el ayuno que realizó Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Y ahí podemos ver que es un ayuno igual al de Moisés, que son 40 días y 40 noches, que está determinado en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 2. 4, vamos a leer el 1 también para que identifiquemos mucho mejor la connotación del ayuno. Dice entonces en Mateo capítulo 4, versículo 1: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces podemos determinar que el componente humano de Dios da las necesidades básicas, ¿no?, de alimento y todo eso. Y también se determina un ayuno en privado, así le coloqué, que es en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, que dice: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en lo público. Entonces, como podemos ver, la denotación de este tipo de ayuno es un ayuno en secreto. Entonces es un ayuno que se debe realizar sin que tenga el conocimiento las demás personas, ¿sale? Y esos son básicamente los componentes del ayuno, que manejo como ya un tipo de ayuno, que es el ayuno en privado, y que fue realizado. Y también tenemos el ayuno para la liberación de demonios. Es otro tipo de características que vamos a ir englosando ya al último de la predicación, que es el ayuno para la liberación de demonios, que creo que es un pasaje que hemos estado viendo ahorita en los temas de guerra espiritual con el pastor Reinaldo. Y lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. Y dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pasa de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces podemos ver la importancia que tiene la liberación la importancia del ayuno que tiene con los componentes de guerra espiritual y de liberación más propiamente dicha. Eso es característica en el Nuevo Testamento, perdón. Y bueno, también vemos que Pablo presenta un ayuno de 3 días después de haber sido cegado en Damasco. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 9,
Y lo voy a leer desde el desde el versículo 7, 9, capítulo 9, versículo 7 al 9, ¿sale? Para que lo vayamos, tengamos una mejor comprensión, ¿sale? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces podemos ver que aquí hizo un tipo de ayuno total, ¿sale? Sin comida y sin bebida. Y bueno, a todo esto, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el objetivo dentro del grupo del por qué ayunar? En primera instancia es el acercamiento a Dios, mostrar nuestro amor por un sacrificio de tipo de ayuno espiritual hacia Dios y por reflejar la obediencia y la sumisión que tenemos para con Dios. Y bueno, en todo esto, ¿cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son los medios para realizar un ayuno? Propósitos y ayuda del ayuno, podemos ver lo que son en asuntos espirituales que tienen que ver con la búsqueda de Dios, y lo podemos ver en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 3, que dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Entonces ahí podemos ver que está en búsqueda de Dios. Daniel, que es volví mi rostro a Dios, ¿sale? Entonces en búsqueda de Dios. Y podemos ver también en Hechos 9:9, que es el determinado en el ayuno que hizo Pablo, que anteriormente leí, que tiene que ver que donde estuvo 3 días sin ver y no comió nada, con el objetivo de intimar, de tener comunicación con Dios. Y también podemos ver otro ejemplo en Hechos capítulo 13 versículo 2, que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces podemos ver que aquí es un componente de comunicación con Dios, ministrados por Dios. Y bueno, a todo esto, ¿cuál es la forma en la cual se desvía el propósito de un ayuno? ¿Cuál es la causa que nos hace que el ayuno ya no sea un ayuno espiritual, si sea un ayuno como tal, por definición secular, vamos a llamarlo? ¿Cuál es esa desviación? Aquí lo manejé como mala relación del ayuno, o podemos ponerle desviaciones del ayuno, ¿sale? Y esto tiene que ver con las actitudes. Cuando creo que no sé, igual no les ha pasado, de manera personal lo comento, porque sí me llegó a pasar las primeras veces, que lo que tratas es de ver la capacidad de, ¿no? O sea, si te dicen, vamos a ayunar un día, ¿no? Ayuno total, no comida, no bebida. Tú ya vas contando el tiempo, ¿no? Ya me falta 1 hora, ¿no? Para que sea el día. O, pero yo sé que puedo más, ¿no? Ahí va perdiendo el objetivo de tener una intimidad con Dios, de tener una relación con Dios, de buscar a Dios. Entonces ahí lo que tratas es de desviarte por ese camino y tratar de decir, no, pues dijeron un día, pero yo soy mejor y voy a hacer día y medio, ¿no? O 2 días. Entonces eso lo que trata es de hacer, pues es una vanagloria, ¿no? Es exaltar tu componente de yo puedo, denota tu egoísmo, y lo que tratas es impresionar, ¿no? Impresionarte a ti, impresionar a los demás con ese aspecto de que soportas más la ausencia de comida. Y esto lo podemos ver de manera en la palabra de Dios, que en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 16 al 18, que determina: cuando ayunéis,
No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, como podemos ver y manejé anteriormente, tu ayuno no debe de ser de dominio público, no debe de ser de que se entere todo, ¿no? De todo, que se enteren toda la gente, ¿no? Habrá ciertas características que tengan que ver con la comunicación de manera cercana con ciertas personas, tu familia o dos personas más cercanas a ti, pero no estar divulgado, estoy en ayuno, ¿no? O veme, ¿no? Porque no es algo grato a Dios, o sea, es un ayuno, un vil y vulgar ayuno. Estás resistiendo a comer ciertos elementos, pero no tienes la finalidad ni el objetivo de agradar a Dios. Y bueno, también otra mala dirección nos lleva a lo que es el componente del legalismo, la religiosidad. Y esto determina, esto está determinado en el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 14, y en Colosenses, capítulo 2, versículo 20 al 23. Y leemos Zacarías que dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Entonces, denotamos que cuando sigue uno el camino de la legalidad tiene que ser así, ¿no? Como que pierdes el objetivo de agradar a Dios, de tener mejor comunicación con Dios, de tener un tiempo con Dios, algo especial con Dios. Entonces, esto es lo que determina Zacarías. Y Colosenses dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieres en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, como podemos ver, aquí determina que llevas un lineamiento con doctrinas de hombre, ¿no? Un componente de legalismo, de seguir las reglas como tal, ¿no? Entonces vas perdiendo la búsqueda de Dios y te vas metiendo en el aspecto de ser religioso, ¿no? Y bueno, también otra de las desviaciones es que produces la búsqueda de intereses personales, ¿no? Y esto lo podemos ver en Isaías, capítulo 58, versículos 3 al 15, que dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Entonces podemos ver que no, a veces se desvía, ¿no?, el interés personal, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé, vamos a ayunar. Hay gente que ayuna, ¿no? Ah, sí, yo voy a ayunar, pero se libra de todo, ayuna, ¿no? Y está buscando a Dios, pero igual a lo mejor ve a, no sé, a un hambriento, a un necesitado, y no le da ayuda, no le da auxilio, ¿no? Entonces es cuando uno dice, se pierde la búsqueda de Dios,
porque estás buscando un interés personal, ¿no? El que Dios te escuche nada más a ti y tú no veas, no reflejes la búsqueda de Dios en un hermano necesitado, ¿no? Y también lo podemos ver en Zacarías capítulo 7, versículo 5 al 6, y dice: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. ¿Sale? Entonces hay que modular ese componente. Y bueno, ahora, ¿para qué ayunamos buscando la presencia de Dios? ¿Cuál es nuestra necesidad por ayunar de manera grata, de manera de sacrificio grato para el Señor, suprimiendo todas nuestras necesidades y deseos que generan algún componente de placer o algún componente placentero? ¿Qué es lo que... ¿Por qué se busca la presencia de Dios por medio del ayuno espiritual? Se busca en primera instancia por santidad, para la liberación de demonios, para romper ataduras, todas esas ataduras que tienen que ver con malos hábitos, pecados recurrentes, adicciones, todo lo que genere un atrapamiento a seguir haciendo ese tipo de conductas negativas y no gratas hacia el Señor. Otra es el acercamiento de Dios hacia las personas, y que esto haga que su corazón se vea transformado, que su corazón se vea estimulado con el componente de amor expresado para todos. Y también algo que es súper importante es mantener bajo control los apetitos y deseos de la carne, ¿no? Y esto es la sumisión o someter nuestra carnalidad. Y ahí viene otro elemento que son los tipos de ayunos espirituales. Tenemos 4 tipos de ayuno. El primero es el ayuno total, el segundo es el ayuno parcial, que es con agua, y lo vamos a dividir con ayuno con agua y el ayuno parcial como tal, y el ayuno no alimenticio. Ese es muy bueno, es creo que de los que se están modulando en estas épocas para los jóvenes y todos los que son millennials, creo, no se llama la generación. Entonces, ¿cuáles son los tipos de ayuno? Manejé el ayuno total. Entonces, este ayuno es el ayuno más radical, es el ayuno más fuerte, más donde desequilibra más tu estabilidad alimenticia, ¿no? Porque ahí es donde se evita toda comida y se evita cualquier ingesta, ¿no? Ingesta de líquidos. Entonces, no se come ni se bebe algo, y esto determina una falta o una carencia de recibir cualquier tipo de nutrientes, ¿sale? Porque no se come nada, y es el ayuno que hizo Esther. Y entonces dice, se amerita para las situaciones críticas, las situaciones que necesitan una respuesta de manera sobrenatural, de manera pues sí, crítica, en periodos de necesidad máxima, ¿no? Y este ayuno total debe de realizarse con hermanos que ya hayan tenido algún adiestramiento en este tipo de ayunos. No lo podemos poner, no se puede aplicar luego para un recién convertido, porque como no es un aporte de nutrientes, sí necesitas una disciplina, un estar capacitando a tu cuerpo para esto. Se debe de realizar en tiempos cortos, y se determina en principio, para ir adquiriendo experiencia, en comenzar de 6 horas, 12 horas, 24 horas, incluso desarrollado por varios días, dependiendo la práctica, la frecuencia de la práctica y la experiencia de quien lo realice, ¿sale? Y bueno, también tenemos el segundo tipo de ayuno, que es el ayuno con agua, y en este solo se realiza la ingesta de agua. Se suprimen todo tipo de elementos sólidos
con afluentes de carne, legumbres, vegetales, frutas, todo eso se limita. Y nada más es un componente de beber agua, y eso puede ser una duración más extensa, ¿no?, que el ayuno total. Y de hecho se determina y se piensa que nuestro Señor Jesucristo lo realizó antes del comienzo de su ministerio. Lo determina en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 1 y 2, que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días fue llevado el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada, y en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, como podemos ver aquí, maneja no comió nada en aquellos días, o sea, no maneja que no comió ni bebió. Entonces, por eso se intuye o se cree, se piensa, perdón, que fue un ayuno con agua el que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y hay una variante también de este tipo de ayuno con agua, que es el tipo de ayuno con ingestas líquidas. O sea, también ya en otro apartado un poquito más abierto, se puede determinar con beber jugo de frutas o agua con gotas de limón. Manejan que no es un elemento que sea endulzable, porque son componentes o son cosas que ya fueron intervenidas por la mano del hombre en manufacturas y todo eso. Entonces trata de hacer lo más puro posible. Y en tercero tenemos el ayuno parcial, que el ayuno parcial es el que limita la ingesta de alimentos de los diferentes grupos de alimentarios, valga la redundancia, y es solo con el chiste de estos suministros de alimentos es que mantengan el funcionamiento de los órganos y sistemas del cuerpo de manera óptima, ¿sale? Y bueno, este ayuno ya creo que ya lo hemos visto, y es creo que uno de los más emblemáticos también, que es el ayuno de Daniel, el cual se realiza por 3 semanas, y él dejó de consumir carne, ¿no?, y los alimentos impuros que el rey Nabucodonosor quiso imponerles, que ya lo leímos anteriormente. Y el cuarto, que es el ayuno no alimenticio, ¿no? Suena como que, pues dice uno, si es ayuno, pues quitas alimento, ¿no? Pero como les manejé en la definición, el ayuno es negar ciertas cosas o ciertos elementos que te llevan que te satisfacen, ¿no? Entonces retomamos este tipo de ayuno, que es el cuarto, y es el ayuno no alimenticio, que es abstenerse del uso de ciertas cosas, de ciertos elementos, de ciertas posesiones de uso diario, ¿no? Entonces por ejemplo, lo podemos ver también con Daniel, y lo podemos ver en el versículo en el libro de Daniel capítulo 10 versículos 2 y 3, que él dejó de usar perfume, ¿sale? Entonces dice la palabra de Dios: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas por el ayuno. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, alimento y bebida, ni me ungí con ungüento, que es el perfume, hasta que cumplieron las 3 semanas. Entonces podemos ver que aparte del alimento, aparte de la bebida, también sometemos nuestros placeres y nuestra voluntad a nuestro Señor Jesucristo, ¿sale? Que son componentes de ese tipo. Y me faltaron otras 2 más, que es el tipo de ayuno en el componente de abstinencia de origen sexual, que insta que la abstinencia de origen sexual, pero es de común acuerdo, ¿no? Dejar las relaciones sexuales en el matrimonio, pero tienen un objetivo,
tienen el objetivo de dedicarse a la oración, ¿no? Entonces eso lo podemos ver en el primer libro de los Corintios, capítulo 7, versículo 5, que dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es un tema que pues igual a lo mejor no... Digo, si ustedes ya lo sabían, pues doy gloria a Dios por su vida. Yo no sabía, me he estado instruyendo. Entonces ves que el ayuno va más allá de solo el componente alimenticio, ¿no? El componente alimenticio, de lo que te da placer, de lo que te satisface como una necesidad. Entonces, disculpen los perros. Y también tenemos un tipo de abstinencia, vamos a llamarle abstinencia de época, ¿no? En esta época, ahorita que tenemos todos los componentes digitales, todos los componentes virtuales, todos los componentes de acceso a tecnología, podemos ver qué es la abstinencia de todo lo social, vamos a manejarlo así, ¿sí? Que son las redes sociales, la televisión, los componentes recreativos. Hay gente que por ejemplo, no sé, hace ejercicio, ¿no? A mí me pasó. Yo al principio hacía ¿cómo se llama? El ayuno. Y era así como que los primeros ayunos, digo, no, pues como que no. Seguía haciendo ejercicio y todo esto. Y cuando empecé a descubrir que el objetivo era una dedicación de mi ser para tomar comunicación con Dios y tener un tiempo con Dios y pasarlo con Dios y y fijarme la meta en Dios, empecé a dejar ese tiempo del ejercicio, porque lo que buscas es la presencia de Dios. Entonces no comes, estás en oración, estás en ayuno, pero también le dedicas el tiempo que tú tienes de aspecto recreativo, lo ocupas para la búsqueda de Dios. Entonces es un sacrificio real, porque dejas cosas que a ti te agradan, que a ti te satisfacen, por determinando la obediencia a Dios y la sumisión de todo lo que tú eres o de todo lo que tú haces, para darle el tiempo plenamente a Dios, ¿no? Y buscar su presencia. Y ese es el componente recreativo. Y de toda acción que satisfaga algún placer, ¿no? Igual si... ¿qué será? Me gusta ir de compras, no, eso no. Eso es más de otra parte. Bueno, ahí lo dejamos para no errarle en el comentario, ¿no? Y bueno, a todo esto, ¿qué es lo que denota? ¿Qué es lo que hace que nuestro ayuno, como lo dije, sea un sacrificio grato a Dios? ¿Qué es lo que determina esto? Y ya para terminar, las características de un ayuno: es un ayuno establecido, es un ayuno que ya tu pastor determina: no, vamos a ayunar y vamos a hacer el ayuno de Daniel, ¿no? No vamos a comer carne, solo legumbres, frutas y agua, ¿no? Pero cuando entra tu obediencia para seguir ese lineamiento, y cuando entra tu comodidad y tu conformismo para salirte de ese ayuno. Porque vamos a ser sinceros, hermanos, y a mí me pasó y lo escuché. Hicimos ayuno un ayuno, ¿no? De Daniel, 21 días, 3 semanas, nada de carne, nada de químicos, nada de conservadores, nada que el humano pudiera haber metido su mano para la creación de eso, ¿no? Entonces, llega la primera semana y ya no, pues sí puedo. Bueno, va, ¿qué comiste? No, pues que frijoles, arroz, tortillas, ¿no? Voy a ser demasiado tajante, ¿sale? Y no trato, Dios sabe que lo digo con toda humildad, no trato de evidenciar a nadie,
de corregir, no de corregir, de ofender con mis comentarios. Dios lo sabe y solo digo la palabra para que la escuches y la tomes en cuenta. Pasó la semana de este ayuno y se empezó a decir, pero sí puedo comer tostadas, pues sí puedo comer crema, pero crema de la que saque del, de la vaca, ¿no? Que sí, crema que yo haga, pero sí le puedo poner azúcar de la refinada o azúcar, de este tipo, ¿no? Pero sí puedo comer, no sé, un sope, ¿no? Que esté hecho con masa natural. Entonces a mí eso me hizo pensar, ¿estoy realmente haciendo la voluntad de Dios con el ayuno? ¿O estoy modificando el ayuno, como lo vimos, ¿no? Con un interés personal, en pues que ese ayuno sea agradable para mí. Sabemos que cuando las cosas no se sacrifican, pues no son gratas para Dios. Por eso puse tu ayuno, un ayuno espiritual de sacrificio agradable, aparte, sacrificio agradable a Dios. Porque digo, tú puedes someter tu carnalidad, ¿no? Pues la sometes y ya. Pero pues ¿qué te quitas? No, pues quito carne, ¿no? Me gusta mucho la carne, quito carne, ¿no? Tengo de común acuerdo, no voy a ver redes, no voy a establecer mi contacto con redes, ni voy a ver televisión, ni voy a ver películas. Pero tengo el otro componente. No, si me voy no sé, a jugar, si modifico mi ayuno espiritual con alimento y todo eso. ¿Crees que eso es grato a Dios? ¿Crees que modificándole lo que tú estás haciendo en ingesta cumples el objetivo de obediencia? ¿Cumples el objetivo adecuado de ser un sacrificio grato a Dios? Digo, y lo voy a poner así, Dios me dio un tipo de estudio del cual estoy agradecido porque comprendo muchas cosas, de tipo de entrenamiento, conocimientos deportivos, entrenamiento personal, que son gente que estudia ciertas características de métodos de entrenamiento y suministros de nutrientes para obtener una capacidad aeróbica, para tener un acondicionamiento físico, para no aventarme otras 2 horas. Y uno sabía, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo, no? No, pues llegaba ahí a donde trabajaba en un club deportivo y te decían, bueno, mi objetivo es bajar, ¿no? Bajar de peso. Pues órale. Hacías una dieta. La dieta es una ingesta determinada de ciertos nutrientes, cierto componente calórico para que puedas vivir, lo voy a manejar burdo para que sea entendible, para que puedas vivir un día, ¿no? Entonces, esa ingesta, pues al fin y al cabo estás quitando alimentos. Es un ayuno, ¿no? Porque estás negando o te estás absteniendo de ciertas cosas que comías. Es un ayuno con definición secular. Es un sacrificio porque a lo mejor nunca lo habías hecho. Pero, ¿qué diferencia hay entre una dieta, entre un ayuno y un ayuno espiritual? Porque si tú no estás ayunando y estás haciendo dieta, disculpa lo que te voy a decir y con todo humildad te lo digo, de nada le estás sirviendo a Dios, de nada te estás sirviendo, te estás engañando. Discúlpame de verdad. ¿Por qué? Porque es un hecho, estás haciendo dieta, estás haciendo un ayuno. Y ahí va la contraparte. ¿Cuál es el objetivo de una dieta? Mejorar tu capacidad aeróbica, mejorar tu acondicionamiento físico, mejorar tu figura. ¿Qué es lo primero que escuchas en muchas cuestiones cuando dicen, hice un ayuno? Lo voy a manejar ayuno, no es ayuno espiritual. Hice un ayuno, pero veme, ya estoy más delgada. Discúlpame, ¿cuál fue tu objetivo? ¿Bajar de peso?
verte mejor. Digo, ves a mujeres y a hombres. Es una consecuencia de, pudiera ser. Pero le estás dando más importancia a tu componente físico que a buscar la presencia de Dios. ¿Te está sirviendo tu ayuno espiritual? ¿Te está sirviendo lo que estás haciendo? Dime qué estás haciendo. ¿Dieta, ayuno o ayuno espiritual? En la dieta sacrificas, en el ayuno sacrificas, y en el ayuno espiritual haces un sacrificio grato, en obediencia y dirigido para nuestro Señor Jesucristo, para Dios. Tómalo mucho en cuenta. Y de verdad no deseo no deseo ser agresivo con esta cuestión, pero creo que ya nos cansamos, por lo menos en lo personal. Creo que ya me cansé de hacer las cosas mal. De hacer las cosas que determina, digo, pues si estamos en un pie en el mundo y otro pie con Dios, pues al fin Dios me perdona, ¿no? No hay que irnos por esa cuestión. Hay que hacer las cosas con sacrificio. Y te voy a decir algo más fuerte. Si tú no haces las cosas sacrificando algo para Dios, de nada te está sirviendo lo que estás haciendo. Te lo digo con toda humildad y con mi corazón quebrantado, porque no te voy a decir que yo no hice eso. O sea, yo sí lo hice cuando estaba bebé, cuando no entendía las cosas. Ahora las cuestiono así, como cualquier persona que busque sabiduría de Dios, no el conocimiento secular, que también es bueno adquirido, pero no guiarte por ello, ¿no? Entonces, llévate esta palabra presente, muy presente, y busca de verdad que todo lo que hagas sea sometiéndote a Dios, sea con un sacrificio grato hacia Dios, quitando todas esas ataduras que te determina el que no puedas hacer las cosas. Porque si no sacrificas algo, no le estás dando la importancia a las cosas. ¿Por qué? Porque me imagino que cuando tú, no sé, que ahorita está la cuestión un poquito pesada por la pandemia, no la quiero mencionar porque son temas que diario veo y no es que te aturdan, pero tu cuestión laboral en el mundo, cuestión secular, si no llegas temprano, ¿qué te hacen? Te corren, ¿no? Entonces sacrificas tu tiempo para llegar temprano y no te corran. ¿Y por qué con Dios no puedes hacer un sacrificio? Te dicen, nada más tienes que comer legumbres, frutas y agua. ¿Y por qué dices, puedo comer sopes? ¿Por qué dices, puedo comerme una alegría? ¿Por qué dices, puedo tomar leche, al fin viene de la vaca? ¿Por qué no te alineas? ¿Por qué no te sujetas? ¿Por qué no obedeces lo que te dicen? ¿Por qué debemos de ser conformistas y estar determinado en, no, pues el ayuno se hace como yo quiero? ¿No? Entonces es eso. Quiero que tu ayuno, el ayuno que estás haciendo y el que estás pasando ahorita, sea sacrificio grato a Dios. Ayuno espiritual. No abstinencia de alguna cosa que comas. Una abstinencia de algo que te produce placer. Ojalá, sé que esta palabra te va a mover y te va a hacer que si todavía falta viernes y sábado para hacer tu ayuno, lo hagas real a Dios.
Y te aseguro que Dios te va a ver y te va a decir, ahora sí, es un sacrificio como el que yo quería. Un sacrificio grato para mí. Va a ser sacrificio grato para Él. No te conformes con eso de hacer un ayuno de 24 horas. Porque si sigues su camino, vas a determinar que tus capacidades se van a perder, pero tu espiritualidad va a ir aumentando. Y vas a orar y vas a meterte en oración en su tiempo. Entonces les dejo esta predicación pequeña. Ay, llevan 56 minutos. Que espero les haya... Sé que les tocó el corazón y van a modificar algunos aspectos. Todavía tenemos tiempo de hacer dos días de manera adecuada. Y vas a ver el mover de Dios, vas a ver sus milagros, sus maravillas, sus acciones sobrenaturales. Porque si yo las puedo experimentar, sé que tú también las puedes experimentar. Porque yo sé que si yo las vivo, tú también las puedes vivir. Pero hay que sujetarnos, hay que someternos a la obediencia de Dios, a la obediencia de los pastores. Se come esto y esto y esto y esto. No cuestiones. Se comen legumbres. Pero es que los frijoles me gustan con sal. Bueno, hay una variante, ¿no? Pero no cuestiones. Y lleva a tu cuerpo a la obediencia con Dios. Somete tu carnalidad a Dios. Somete tu componente humano, tu componente carnal. Y vas a ver que va a ser maravilloso ese sacrificio que estás haciendo. No por el objetivo de que vas a cumplir más tiempo sin comer, como yo lo hacía al principio. Y ahora lo hago sabiendo que sacrifico mi yo para que Dios tome control de mi vida y se exprese en mi ser. Pero bueno, te dejo la palabra. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los que nos están viendo, a todas las iglesias de Cristo liberando a los cautivos, a todos los que les haya llegado este mensaje. Y bueno, esto sería todo. Me despido con una oración como lo hacemos, orando al Señor, ¿sale? Entonces, inclinamos nuestra cabeza. Si te puedes poner de pie sería maravilloso. No cambia nada la oración, pero demostramos la magnificencia de Dios, sabiendo que Él es el que nos da todo, ¿sale? Bueno, Padre Santo, gracias te doy por esta hermosa palabra. Te pido, Señor, que nos orientes a hacer las cosas como tú deseas, que este ayuno espiritual que estamos realizando y que estamos por realizar en sucesivos días o próximamente o cuando así lo amerite la situación, mi Señor, te pido que sea de enorme bendición, que sea un sacrificio como lo manejé, un sacrificio grato a ti, Padre Santo, y que nos llenemos de ti, de tu conocimiento, de esa adquisición de espiritualidad elevada que deseamos tener, mi Señor. Te pido, Señor, que nos perdones y de alguna manera y tengas misericordia de si en algún momento erramos el camino de nuestros ayunos y solo hicimos una dieta, Señor, o solo hicimos el ayuno normal, o confiamos más en nosotros, desviando la atención de buscarte a ti, Señor, más que a nada en el mundo. Líbranos de todo conformismo, Señor, y sea grande y agradable este sacrificio que hacemos a diario por ti, que sacrificamos siempre para llegar a ti. Que sea este ayuno lo más hermoso que hayamos hecho en este tiempo de epidemia, Padre Santo, porque sabemos que las necesidades son enormes en oración para que termine esto, pero sabemos también que tu mano poderosa nos salva, nos restituye, nos da fuerzas, nos da ánimos. Te lo pido, Padre Santo, no te alejes de nosotros, y te pido, mi Señor, que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos de las iglesias de Cristo liberando a los cautivos, de todas las congregaciones, que pueda llegar esta predicación, Señor.
Llévalos a tu camino, Señor, y guíanos siempre, no te alejes de nosotros, y ten misericordia de lo que hemos hecho mal en este tema, Señor, te lo pido. Haz que nuestros ojos vean tus maravillas y lo que puedes hacer tú con un ayuno espiritual de sacrificio grato hacia ti. Te doy gracias, mi Señor, te lo pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, eso sería todo. Hasta luego, nos estamos viendo próximamente. Adiós.